están? Muy buenas noches. Esta es una edición más de Séptima Noche, el programa que emitimos los domingos a las 22 por Celta Televisión, con la dirección de Andrés Braniano, las cámaras de Ariel Wolfram y ubicados en esta cómoda y bella confitería de la ciudad, La Perla, por gentileza de Gabriel Sandoval. Siempre, por supuesto, hablando con gente destacada de la comunidad, gente que realiza distintas actividades, gente que tiene historia, gente que tiene cosas para contarnos y que hace que muchas veces, la mayoría de los casos, los televidentes, tengan interrogantes cubiertos porque se enteran de una u otra cosa que para ellos era desconocida hasta el momento. En este caso vamos a relacionar a un apellido, un hombre muy conocido en la ciudad, una localidad del partido que tiene que ver también con la historia de su familia. Vamos a dar la bienvenida a Felipe Mayol. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, Héctor. Buenas tardes o buenas noches. ¿Sí? Gusto de verte y de estar contigo y gracias por la invitación. Por favor, un gusto, Felipe. Bueno, hablar de San Mayol es, mencionó una localidad que queda unos 30 kilómetros de Tres Arroyos, tiene unos 60, 70 habitantes más o menos, tal vez un poco menos. Un poco menos, sí. Un poco menos. La migración ha hecho que nos quedáramos con pocos habitantes, pero buenos, ¿eh? Poco, pero bueno, está muy bien eso. Bueno, y esto es una historia de una localidad entrañablemente adherida a tu familia. Exacto. ¿Por qué? Porque hubo un Felipe Mayol, homónimo tuyo, abuelo, bisabuelo, que donó las tierras para la estación, ¿verdad? Exactamente, el ingeniero Felipe Mayol de Cenillosa. De Cenillosa, exactamente. Casado con María Luisa Kramer. Bien. ¿Español era él? Catalán. Catalán. De la zona de Mataró, por ahí. Había nacido allí. Bien. ¿Y se vino alguna vez a Argentina siendo Sí, heredó las joven? tierras, claro, heredó las tierras y se quedó acá. Y se quedó acá. Bien. Y bueno, en una etapa de la historia argentina donde era todo muy difícil también, ¿no? Y tenía sus complicaciones. Él fundó o mejor dicho, de donación del terreno para hacer la estación, se hizo una casa que se llamó San Felipe, la estancia y colonia San Felipe. Ajá. Que es hoy donde está la Juanita de los Muda. Bien. La cabaña de la Juanita de los Muda. Y ahí, como era habitualmente en esa época, la gente venía en tren, tenían su vagón, entonces estaba ahí cerquita al pueblo, ¿viste? Sí. Y entonces lo venían a buscar en el Charreo, en el Sulky o en esas cosas que había en esa época y se instalaban en la estancia mucho tiempo. ¿Él tuvo dedicación a la tarea agropecuaria? Sí. Bastante. Bien. Mencionabas el tren, que fue evidentemente un elemento de progreso absoluto para el pueblo, ¿no? Totalmente. Es llamativo que varias localidades del partido y de la zona se han quedado prácticamente sin habitantes por la falta de comunicación del tren, ¿no? Exactamente. Se viene, es cierto, ahora los caminos están en buenas condiciones, pero el tren ha hecho que la gente migre a otros lugares, etcétera, ¿no? Además, el paso del tren... Era todo un acontecimiento. Venía la correspondencia, venían los pasajeros. En esa época no existían ni los celulares, ni los... Claro. Me acuerdo en los primeros años que estaba en Buenos Aires que para hablar por teléfono teníamos que pedir turno, digamos, ¿no? La operadora. Claro, la operadora. Y te decía, con el magneto. Líneas condicionales. Sí, o 3 horas de demora. 3 horas de demora. Y tenías que estar 3 horas al lado del teléfono por si te daban a las 2 horas la llamada, ¿no? Ahí en el almacén de Tabelli Hermanos. Exactamente. Creo que vos conocés un poco la zona. Sí, yo conocí bastante de mi niñez, acompañando a mi padre. Tabelli, Burgos, Domínguez. Sí, todos esos. O sea, de los dos lados. Tabelli de un lado, la cooperativa del otro. La cooperativa del otro con los bares que había. Y claro, los negocios, que la gente, digamos, sobre todo en la época de la cosecha, en la época de cosecha llegó a haber hasta 200 personas. Claro, ¿no? Claro, ese fue otro factor. Un factor fue el tren. Sí. El levantamiento del ramal. Y el segundo factor es que el campo dio mucha mano de obra que hoy no la da tanto. Sí, además hoy es todo a granel, ¿viste? Claro, sí. O sea, no existe más la bolsa. Sí.
Entonces, en esa época sí, había mucho movimiento, entonces la gente que hacía en los momentos de esparcimiento, de descanso, iban a lo de Burgos o a lo de Domínguez, como dijiste, me tomo una caña, y jugaban al mus, también estaba el club, ¿no? En esa época, Exactamente. el Club Social y Deportivo Salmayol, que se está rehabilitando ahora, ¿no? ¿Vos tuviste infancia allí? Sí. ¿Naciste dónde? El único de mis hermanos que nació en Buenos Aires fui yo, en Capital Federal. Naciste en Buenos Aires. Porque fui el mayor. Sí, ajá. Nosotros somos 9 varones, y papá y mamá se quedaron toda la vida en Salmayol. Desde que mi viejo se hizo cargo del campo, se establecieron ahí y todos nacieron, menos yo, como te decía, en Tres Arroyos, con el doctor Luciano Ciesa, muy amigo de la familia y le asistió a mamá en todos los partos. Felipe, ¿y vos naciste en Buenos Aires pero por una circunstancia? Porque era el mayor, y mi abuela no la quería dejar sola a mi mamá, y viste que eso pasa, ¿no? Tenemos una historia común, a mí me pasó exactamente lo mismo. Mi mamá era de Buenos Aires, se vino a vivir acá y cuando fue a tener familia con su hijo mayor, que era yo, se fue a Buenos Aires a tenerlo. Y a los pocos meses vine. De hecho, yo creo que a los 15, 20 días ya me vine para acá. Claro. Fíjate, algo que le va a gustar, el anecdótico le va a gustar. Papá nunca tuvo casa en Tres Arroyos. Siempre íbamos y veníamos, tanto en la época del colegio, bueno, estuvimos pupilos algunos años, pero lo que te quería contar era que cuando estaba por dar a luz, mamá, uno de sus hijos, se instalaba en lo de Hurtado, frente al Colegio Nacional. Sí. Y ahí, con doña Otilia, la guardaba, digamos, hasta el momento del parto. Y a los 2 o 3 días que tenía el chico, se iba para el campo de vuelta. Qué notable, ¿no? Sí. Bueno, en momentos en que también, en tiempos en que llegar al campo era toda una odisea, porque a veces cuando llovía mucho, de alambrado a alambrado, supongo. Exactamente. Sí. En esa época existían poco doble tracción. Claro. ¿Tendrás anécdotas en ese sentido? De haber quedado encajado en el barro. Sí. Sí, porque aparte era una cosa natural tener que venir a la escuela o al colegio de padres. La escuela la hicimos, creo que 3 o 4 de nosotros, en la Escuela Rural 39, que se llamaba Teniente Coronel Ambrosio Kramer, que era en un esquinero del campo que tenía mi abuelo, que era el divisadero. Sí. Ahí se fundó la escuela. Y eso está a 15 kilómetros del pueblo. Entonces, de alguna manera, mi abuelo, para obligarlo a papá que vaya todos los días al campo, nosotros éramos alumnos de esa escuela. Después ya no, porque los demás, algunos estuvieron en la escuela 10, que la escuela 10 es anterior al pueblo. Se fundó antes o se hizo antes que el pueblo. Y terminamos toda la secundaria en el colegio de padres. Menos el menor, que es Tomás, que ya estaba en la escuela agropecuaria. Entonces fue de la primera promoción del colegio agropecuario. Mirá qué bien. ¿Eran escuelas primarias de un maestro solo o tenían más? En la 39 era un maestro solo. En la 10 había creo que 2 o 3, pero no más. Estaba un poco todo mezclado. ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Jugando? Siempre estábamos, digamos, rodeados de chicos tanto de Salmayol como de Tres Arroyos, sobre todo en la época de la secundaria, ¿no? Qué sé yo, lo que hacen todos los chicos, bicicleta, trepar los árboles. Esas cosas, claro. ¿Andar a caballo? Andar a caballo poco, porque en el pueblo no teníamos los caballos, los teníamos en el campo. En el campo, claro. Sí, después, bueno, por supuesto, ayudando a mi padre con todas las actividades de la hacienda, nos divertía mucho trabajar con la hacienda, ¿no? Sí. Los caballos y la hacienda, que es muy divertido. Seguramente. ¿Y de vez en cuando salía a cazar? Poco. ¿Se daba mucho en esos tiempos? Sí, pero no, poco. No fuimos muy sanguinarios. No, correcto. Sí. La pesca tampoco. No, la pesca no. Mucho sí, Claromecó, ¿no? Es decir, de chicos hemos ido mucho tiempo a Claromecó. Y otra anécdota era que cuando llovía, papá tenía una estanciera doble tracción que era de las primeras que salieron. Sí. Y cuando llovía todo el mundo salía
disparando para la ruta para no embarrarse, porque era camino de tierra. Sí. Y papá, no, tranquilos, ¿viste? Yo tengo doble tracción, ¿viste? Entonces llegabas casi a la 228 y estaban todos los autos con el capó levantado, llenos de humo, y papá pasaba tranquilo. Pasaba despacito. Sí. Eso sí, te llenaba de tierra como el mejor, ¿viste? ¿Cómo fue la personalidad de tu papá y la de tu mamá? Papá fue un hombre de familia bien constituida, tanto mi abuelo también heredó eso, heredó de mi abuelo, Sí. Eminentemente religiosos. Si querés te cuento un poco, mi abuelo vivía en Mar del Plata y era muy amigo fue cofundador de la Universidad Católica de Mar del Plata. Ajá. Junto con Monseñor de Nicolai y otros jefes eclesiásticos, claro, de esa época. Se dedicó mucho a acompañar a las carmelitas también. Y entre las cosas que hizo, por ejemplo, hizo el Colegio Hermanas de Juárez, hizo 2 o 3 iglesias en Buenos Aires, por supuesto la iglesia de San Mayol, ¿no? Sí. Así como chiste, si querés, yo siempre digo que la iglesia de San Mayol se hizo en la época de que las señoras de la sociedad, de los terratenientes, donaban su plata para hacer las iglesias. Correcto. Y mi abuela, María Luisa Kramer, le dijo a mi abuelo hacer una iglesia en San Mayol. Y yo digo, se le fue la mano. Ya vamos a hablar de esa iglesia, sí, porque es un ícono en San Mayol. Sí, tal cual. ¿Y la personalidad de tu mamá? Mamá fue una persona que se dedicó, mamá vive, está muy viejita, pero vive en San Mayol, por supuesto. ¿Con qué edad ahora? Está cumpliendo 90. 90. Está 89 para 90. Sí. Está muy viejita, pero está bien cuidada, tiene sus personas que la atienden y demás. Mamá fue una persona que se dedicó pura y exclusivamente a su familia. A cuidar a sus hijos. A cuidar a sus 9 varones. Claro. Vino de Buenos Aires de muy chiquita, porque se casó con 18, 19 años y estuvieron siempre juntos con papá hasta que... otra cosa, digamos así, interesante es que papá nació y murió en San Mayol. Ajá. O sea, murió en casa. Las dos cosas, nació también en San Mayol. Nació en San Mayol porque antes las señoras se llevaban el partero a su casa, digamos. Sí, ¿no? sí. Entonces nació en San Felipe justamente y murió en la casa que tenemos hoy. ¿Habrá sido muy dura la vida, por ejemplo, en un pueblo pequeño cuando no estaban un poquito alejados del progreso, de la comodidad que tienen este tipo de ciudades? Fue llevadero. Me acuerdo de la época que no teníamos luz eléctrica, que andaban con los faroles de queroseno. Sí, el famoso Petromax. El Petromax y esos que le daban bomba, ¿te acordás? Sí. Y eso era único, digamos, la única forma de alumbrar. Exactamente. Por supuesto, calefacción a leña y la heladera también era queroseno. Entonces se complementaba todo, ¿no? Es decir, pero bien, yo creo que no fue muy... viéndolo a lo largo del tiempo... Hola, ¿cómo estás? Hola. Vamos a disfrutar un cafecito de la Perla. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y... No fue, digamos, tengo buenos recuerdos. Claro, correcto. Tanto de papá como de toda la vida en el campo. De hecho, yo hace 8 años que volví y voy todos los fines de semana. Muchas gracias. Gracias. Volvés siempre. Sí, vuelvo. Más que nada por estar con mamá. Exactamente. Siempre un asadito, ¿viste? ¿Y tus hermanos están por aquí? No, ninguno. Ninguno. O sea que vos sos un poco Yo soy el responsable del cuidado de tu mamá. Exactamente. Me ocupo de sus temas, de pagar a la gente, el campo hoy está, digamos, arrendado. Claro. Mamá vive de eso. Sí. Y cada uno tiene sus actividades, ¿no? Y vos tenés una profesión distinta. Yo tengo una profesión totalmente distinta. Contame de tu actividad. Bueno, yo empecé a trabajar en el Automóvil Club en el año algo como el 75, por ahí, después de hacer la colimba en Tandil. Ajá. Me fui con la idea de estudiar y allí estuve 20 años. Sí. Trabajando en distintos sectores del Automóvil Club. Sí. Después anduve por los bancos hasta el 99, que me vine a vivir
a Tres Arroyos con mi familia. Yo soy casado, tengo un Felipe, un hijo. O sea que ese Felipe es cuarta generación de Felipe. Cuarta generación. De Felipe. Exactamente. Qué notable, ¿eh? Y lo reservé para mí, porque mis hermanos que se casaron antes tenían varones y le dije, no, el Felipe es mío. Claro, el Felipe es mío. Está muy bien eso. Y entonces tuve algunos bancos en Buenos Aires algunos años y después me vine con el Banco Bicel hasta que lo compré el Macro y demás. Sí. Después vuelvo a Buenos Aires una vez que se termina el banco hasta que me ofrecen venirme acá a manejar la administración de las 2 plantas que tiene Tres Arroyos, que es ex Lazo, sí, que se llama Tres Arroyos ahora. Correcto. Y acá estoy. Que producen alimentos. Sí, cereales para el desayuno. Sí, cereales. Barritas, etc. Claro. Y en ese sentido tienen una distribución nacional, exportan. Sí, ambas cosas. Las dos cosas.